capítulo 2, versículo 12 al 17. Vamos a estar dándole lectura a estos versículos de la Escritura. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 al versículo 17. Vamos a estar dándole lectura a estos versículos de la Escritura. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia y te damos gracias porque estás con nosotros. Te rogamos, Señor, en esta hora que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Que tu palabra sea viva, sea eficaz, que tu palabra penetre a lo más profundo de cada corazón. Señor, que seamos oidores y hacedores de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Cuando decimos que queremos un avivamiento, o que necesitamos un avivamiento, o que nuestra iglesia va a tener un avivamiento, ¿qué queremos decir? Con frecuencia se confunde lo que es avivamiento. Muchas veces se llama avivamiento a eventos cargados de emoción, de entusiasmo, pero que carecen de trascendencia. Estos son actividades y programas que apelan al momento presente, pero ¿qué es un verdadero avivamiento? Muchas veces creemos que los avivamientos son ocasiones en las cuales Dios interviene sin que nosotros hagamos absolutamente nada de nuestra parte, sin que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Simplemente Dios, en su soberanía, cuando Él quiere, cuando Él lo desea, envía un avivamiento. Sin embargo, los avivamientos son épocas que comienzan con un análisis personal de la vida espiritual y del carácter. En otras palabras, es un tiempo de reflexión personal, donde comenzamos a reflexionar sobre la condición espiritual de nuestra vida. Es decir, cómo se encuentra mi vida espiritual, en qué condición me encuentro. ¿Estoy realmente viviendo una vida que honra a Dios? ¿Estoy viviendo una vida que glorifica el nombre del Señor? Es un tiempo cuando uno, olvidándose cómo se encuentran otros, procura saber a fondo cómo se encuentra uno mismo. Con frecuencia estamos viendo cómo se encuentran los demás y comenzamos nosotros a juzgar sin siquiera conocer realmente la vida de otra persona. Pero comenzamos a hacer comparaciones y
si nosotros estamos viendo cómo se encuentra otro, recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo en su palabra. Antes de que le digas a tu hermano, déjame sacar la paja que está en el ojo tuyo, primero echa de ver la viga que está en tu propio ojo. Es decir, antes de pensar en la condición como se encuentran otros, es decir, cómo me encuentro yo, cuál es la condición de mi vida delante de Dios, estoy realmente sirviendo a Dios, le estoy agradando en todo lo que hago. Es necesario reflexionar y vernos a fondo y ver nosotros cómo realmente nos encontramos. Hay pacientes que ingresan al hospital, por ejemplo, sufrieron un desvanecimiento y estos desvanecimientos los médicos inmediatamente les toman electrocardiogramas, les toman encefalogramas, les toman la presión arterial, les hacen análisis de sangre, les toman radiografías. La razón es porque todo tratamiento comienza con la identificación del mal. Lo primero que van a establecer los médicos cuando usted ingresa al hospital es cuál es el problema, qué es lo que está ocasionando lo que usted está sintiendo, qué es lo que está ocasionando los síntomas que usted trae. Hay muchos síntomas parecidos de diversas enfermedades, de manera que ellos no pueden confiarse solamente en los síntomas. Por eso es que toman todos este tipo de análisis para poder llegar a establecer con claridad cuál es el problema de salud, cuál es el mal que lo está quejando, porque ahí comienza el tratamiento. De la misma manera, con la vida espiritual, uno necesita examinarse detenidamente para ver cuáles son las causas de las fallas que puede haber en uno. Es decir, examina tu propia vida. En lugar de andar examinando la vida de otras personas, examina tu vida, tu propia vida, para que puedas ver cuáles son los problemas, cuáles son las fallas que hay en ti, en qué es en lo que estás fallando. Por esa razón, Pablo escribe a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. El apóstol dice, pruébate a ti mismo. En otras palabras, pruébate si verdaderamente te encuentras bien. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es lo que dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 31. Muchas veces queremos avivamiento, pero no queremos saber cuál es el mal que hay en nuestra vida. No puede haber un avivamiento en nuestra vida, no puede haber un avivamiento en nuestra iglesia si primero no nos damos cuenta del mal que hay en nosotros. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver, es lo primero que tenemos que buscar. Aún en muchas veces tenemos la falsa idea de que estamos tan bien que no hay nada que corregir nosotros. Nos creemos que estamos tan bien que no hay ningún problema, no hay nada que necesite corregirse en nosotros, que otros son los que están mal, pero nosotros no, que otros son los que necesitan corregirse, pero nosotros no. ¿Qué encontraríamos nosotros en nosotros mismos si nos examináramos despacio? Si en este momento tomáramos el tiempo para examinar despacio nuestra vida, para examinarnos a nosotros, ¿qué encontraríamos en nosotros? ¿Qué hallaríamos nosotros en nuestro corazón? ¿Qué hallaríamos nosotros en nuestro carácter? Probablemente que somos violentos, que somos ásperos, que somos iracundos, que somos ofensivos, intransigentes, injustos, que somos críticos con los demás. De ser así,
Entonces, ¿qué es lo que necesitamos cambiar? Necesitamos cambiar nuestra violencia con mansedumbre, nuestra aspereza con amabilidad, nuestra ira con gentileza, nuestras ofensas con reconciliación, nuestra intransigencia con armonía, nuestra injusticia con la comprensión, nuestras críticas con la consideración. Esos cambios tendrían que introducirse en nuestra vida, tendrían que hacerse a nosotros. Ningún avivamiento puede venir a nuestra vida a menos que estemos dispuestos a cambiar. El Señor no va a enviar un avivamiento a nuestra vida si realmente nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Podemos experimentar el toque de la mano de Dios, podemos experimentar la presencia del Espíritu de una manera momentánea que viene y toca nuestra vida, pero si no hay un cambio en nosotros, permaneceremos iguales. La palabra del Señor nos habla de Saúl, del rey Saúl, que trataba de matar a David y que estaba persiguiendo a David, de manera que él fue a buscar al profeta Samuel. Le dijeron dónde estaba y fue a buscarlo. Lo que él quería y las intenciones que tenía era de matar a David, de manera que le dijeron dónde estaba. Pero Samuel se encontraba en un lugar con más profetas, con más hombres que buscaban a Dios. Oiga, y ellos estaban ahí adorando, buscando a Dios, metidos en la presencia de Dios. Dice que cuando Saúl llegó a cierto lugar, al acercarse, de pronto el Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a profetizar. Llegó hasta donde estaba Samuel, estuvo ahí ante ellos, en medio de todos aquellos que estaban adorando a Dios, profetizando, orando en la presencia de Dios. Oiga, y ahí permaneció todo aquel día bajo el poder del Espíritu, bajo el poder de Dios sobre su vida, al grado de profetizar. Pero cuando él salió de ahí, siguió siendo el mismo. Él no salió cambiado. Él salió con los mismos deseos de matar a David. Oiga, porque él solamente fue tocado, impactado por el Espíritu Santo que estaba en aquel lugar y que se extendía en toda aquella área. Así hay muchas personas que vienen, Dios toca sus vidas, las impacta, pero salen de aquí y salen igual, sin haber cambiado, con los mismos deseos. Para que haya un verdadero avivamiento y un verdadero en nuestra vida, tiene que ser cambiado todo lo que está ahí que no corresponde y no agrada a Dios. Tiene que haber un cambio completo, hermanos, en nuestra vida, un cambio en nuestras actitudes. Soy indiferente a las cosas de Dios. No tengo espíritu de colaboración. Entonces necesito que el Señor ponga un espíritu de interés para que mi actitud a las cosas de Dios cambien. Y yo te pregunto en esta hora, ¿cuál es tu actitud hacia las cosas de Dios? ¿Cuál es el motivo y deseo por el que tú vienes a la casa de Dios? ¿Vienes simplemente por costumbre? Porque es domingo y porque el domingo tenemos la costumbre de venir al templo y de cantar himnos y escuchar el mensaje. ¿O venimos nosotros porque anhelamos tener un verdadero encuentro con Cristo? Porque queremos nosotros encontrarnos con Él, entrar en una profunda comunión con el Señor. ¿Por qué venimos a la casa de Dios? Oiga, ¿cuántas veces nosotros anteriormente cantamos: yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios? Espero que el propósito, el motivo que te haya traído para venir hoy sea el adorar a Dios, sea el rendirle la adoración que Él merece, sea alabarlo de lo más profundo de tu corazón, sea buscar el rostro de Dios y tener un encuentro personal con Dios. Que eso sea lo que nos ha traído. Pero ¿cuál es realmente la actitud
con que tú buscas las cosas de Dios. Yo creo que necesitamos que haya un cambio en nuestra actitud para buscar a Dios. En nuestra vida espiritual necesitamos más oración. Oiga, hay veces que hay personas que cuando se les exhorta a orar, o le decimos, hermano, hay que orar. Oiga, hay algunas personas que se molestan y hasta nos han dicho, pues ¿qué cree que no oro, pastor? Bueno, no estamos diciendo que no ores, sencillamente que hay que orar más. Es decir, necesitamos darle más tiempo a Dios. Necesitamos orar más a Dios. Nunca llegaremos a un punto donde podamos decir, ya es demasiada oración, ya no necesitamos estar orando más. No, hay que orar a Dios más. Entre más, mejor. En las cosas de Dios, entre más es mejor. Oiga, últimamente, en este tiempo moderno, he escuchado decir a los músicos, vamos a poner de ejemplo a los músicos. Oiga, he escuchado decir a los músicos, entre menos, más. Oiga, así es como funcionan las bandas. Pero en las cosas espirituales es a la inversa. Entre más, mejor. Entre más oración, mejor. Necesitamos más oración. Necesitamos más asistir a los cultos. Oiga, hermano, en la actualidad, en lugar de ir queriendo más, tal parece que decimos menos. Mejor que sea menos. Oiga, porque cuando yo era niño y mis padres se convirtieron al Señor y me llevaban a la casa de Dios, teníamos actividades, teníamos servicios 6 días a la semana. Y el domingo había 2 y a veces 3. Así es que ocasionalmente había 3 y a veces, pero por lo menos había 2, en la mañana y en la noche. Pero a veces había en la mañana, en la tarde y en la noche. Y de martes a sábado había, de martes a domingo había cultos. Y todavía en la mañana, de lunes a viernes, oración todos los días. Oiga, realmente, si usted me pregunta, yo crecí en el templo. Crecí ahí en el templo. Oiga, siempre toda nuestra rutina era ir al templo. Es decir, ¿y sabe qué? No íbamos precisamente por rutina, porque realmente que deseábamos más, queríamos más de Dios. Y porque en cada servicio su presencia se movía de una manera maravillosa. Oiga, pero con el paso del tiempo, tal parece que hemos ido recortando actividades. Oiga, y nos hemos quedado con menos. Oiga, si algo necesitamos, más oración, más asistencia a los cultos, buscar más a Dios. Necesitamos leer más la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedica a leer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo usted gasta leyendo la palabra de Dios? Equiparlo con otras cosas que usted hace y que realmente no le aprovechan. Y muchas de ellas no solo no la aprovechan, le perjudican. Pero ¿cuánto tiempo invierte usted en esas cosas? ¿Y cuánto tiempo invierte para leer la palabra del Señor? Oiga, hay algunos que realmente no la leen, más que cuando están aquí en el templo y cuando el que va a dirigir dice, vamos a leer este versículo o estos versículos de la Escritura, o vamos a leer este salmo. Oiga, pero raramente abren su Biblia para leerla. Hay una completa ignorancia en muchos cristianos sobre la palabra de Dios. Hermano, es tiempo que le dé a usted tiempo, no solo a la oración, el venir a la casa de Dios, sino más tiempo para leer la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el hambre espiritual se despierta el hambre. Oiga, y deseamos más, queremos más de la palabra de Dios, queremos más leerla, porque la palabra de Dios es alimenta nuestra alma. Oiga, en el hambre espiritual no sucede lo que sucede con el hambre físico. Con el hambre físico, oiga, usted come, se sacia, y aunque le pongan delante un manjar, usted ya no va a querer absolutamente más. Usted dice, no quiero ni verla, porque ya comí, estoy saciado. Pero en el caso espiritual es diferente. Entre más comamos espiritualmente, más deseamos comer. Entre más comemos y nos saciamos espiritualmente, más se despierta el deseo de las cosas de Dios, más se despierta el hambre por las cosas de Dios.
queremos más de Dios. Y entre menos usted come de las cosas de Dios, menos usted va a querer de las cosas de Dios. Aquí funciona a la inversa. Entre más usted coma de Dios, más va a querer de Dios. Entre menos coma, menos va a querer de Dios. Hermanos, necesitamos leer más la palabra de Dios. Necesitamos que alguien ore por nosotros. Oiga, ¿cuántas veces nosotros tenemos necesidad de que alguien ore por nosotros, pero nosotros no decimos absolutamente nada? No decimos nada. O no decimos nada por orgullo, o no decimos nada sencillamente porque nos da vergüenza que sepan que estamos enfermos, o nos da vergüenza que tenemos problemas de trabajo, problemas en la escuela, o que tenemos problemas en la casa, en el hogar, que hay problemas en el matrimonio. Hermano, olvídese, lo que necesitamos es que alguien más se una con nosotros para orar. La escritura dice que cuando 2 o 3 se convierten para orar, todo lo que ataren en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desataren será desatado en los cielos. Hermanos, es tan poderosa la oración, pero aún todavía tiene mayor impacto y poder cuando nos convenimos para orar por alguna necesidad, por algún problema. Hermano, no hay nadie que no tenga problemas, no hay nadie que no esté pasando por alguna necesidad. Todos necesitamos de los demás, todos necesitamos que alguien ore por nosotros. Si el apóstol Pablo, oiga, con todos los dones, con el ministerio que tenía, con el apostolado que Dios le había dado, escribe frecuentemente sus cartas diciéndole a quien dirige su carta: oren por mí, oren por mí. Hermano, no hay una estatura espiritual en la que alguien pueda llegar que diga: no necesito que los demás oren por mí. No, hermano, todos necesitamos que otros oren por nosotros. Necesitamos, hermanos, que estén orando por nosotros. ¿Estaremos haciendo cosas malas? ¿Asistiendo a lugares que no convienen? La escritura dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo conviene. No todos los lugares convienen que un creyente los frecuente, que un creyente los visite, que un creyente vaya. Oiga, el mejor lugar para un creyente es en la casa de Dios. El mejor lugar para un creyente es en la reunión de los demás creyentes. Pregúntate qué lugares estás frecuentando, a qué lugares estás yendo. ¿Estás yendo a lugares, asistiendo a cosas malas, a lugares malos? Un avivamiento es un tiempo de conversión. La conversión denota 2 elementos: abandono de aquello que es malo y rendimiento total a Dios. Tenemos que dejar lo malo para poder tener lo bueno. Tenemos que dejarlo todo para poder rendirnos totalmente a Dios, para poder tener a Dios. En Isaías capítulo 1, en el verso 16 y 17 dice: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. El Señor exhorta a su pueblo a dejar las obras de iniquidad, a dejar las obras de maldad y a hacer el bien, que aprendan a hacer el bien. El hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo de Lucas capítulo 15, se nos dice que el hijo abandonó la casa del padre, se llevó toda la herencia que su padre le dio y él vivió perdidamente. No se puede vivir perdidamente sin recibir las consecuencias de vivir de esa manera. De manera que pronto le faltó, vino una gran hambre y él no hallaba qué hacer. Se arrimó a uno de los hacendados y lo puso ahí a alimentar los cerdos, para que cuidara de los cerdos. Un trabajo de migrante. Dice la escritura que era tal su hambre que él deseaba saciar su hambre.
con la comida de los cerdos. Imagine el estado de degradación en la que había caído este joven y la condición en la que se encontraba, al grado de que los cerdos estaban comiendo mejor que él, porque él deseaba comer la comida de los cerdos para alimentarse él. Esa era la situación tan terrible en la que él se encontraba. Pero estando en eso, dice que volvió en sí y comenzó a pensar: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿De qué le sirve ese razonamiento si no está dispuesto a levantarse, a abandonar la posilga y caminar a la casa de su padre para que él pudiera salir de esa condición? Tenía que estar dispuesto a dejarlo, a abandonarlo para ir a la casa del padre. En otras palabras, no se puede tener ambas cosas. Si él verdaderamente quería saciarse de pan, tenía que dejar el lugar degradante en el que estaba para ir y buscar la casa del Padre, para que nosotros tengamos lo que Dios quiere darnos, las bendiciones de Dios. Hay que abandonar todo lo malo, todo lo que no le agrada a Dios, para poder tener lo que Dios desea darnos a nosotros. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el verso 19, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dice: ¿cómo te convertiste de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero? Se dejan los ídolos para poder tener a Dios. No se pueden tener los ídolos y tener a Dios. El corazón tiene que estar libre de ídolos para poder tener a Dios. Despojados, dice la Escritura, del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos. ¿De qué? Del viejo hombre. En otras palabras, despojarse quiere decir como si te fueras a cambiar tu vestido. Quiere decir, te quitas el vestido sucio, te quitas los harapos para vestirte con un vestido nuevo. Así como el padre ordenó que al hijo pródigo se le quitaran los harapos y se le pusiera un vestido de gala, un vestido de fiesta, el mejor vestido. Así de la misma manera nos quitamos los harapos del pecado, los harapos del pecado, para vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, necesitamos un vestido nuevo, un cambio, es revestirnos de Cristo a la imagen de Él. Es de observarse que en la Biblia todos los avivamientos que se mencionan fueron acompañados de conversión. No puede haber avivamiento sin conversión. Todo avivamiento viene después de una conversión. La palabra del Señor nos habla acerca de Jonás. Dice que Dios lo envió a Jonás a Nínive para que pregonara contra aquella ciudad. El mensaje de Jonás no era un mensaje de salvación. El mensaje de Jonás era un mensaje de juicio. Jonás simplemente dio una frase. Su mensaje se resumía en una frase. Él simplemente pregonó por toda aquella ciudad de Nínive: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esto era el mensaje. Esto era todo el mensaje de Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De manera que, repitiendo esta frase, fue caminando por todas las calles de Nínive, de un lado a otro, hasta que todo el mundo escuchara el mensaje que tenían 40 días, que en 40 días sería destruido Nínive. No estaba diciendo que se arrepintieran, no estaba diciendo que clamaran a Dios, no les estaba diciendo que si ellos dejaban su mal camino, el Señor los podía perdonar. No, era un mensaje de juicio. De aquí a 40 días Dios va a destruir a Nínive. Y dice la Escritura que le creyeron a Dios. No dice que a Jonás. No le creyeron a Dios. Dice, Dios va a hacer lo que dijo. Dios nos va a destruir en 40 días. Y dice que entonces el rey pregonó que todos ayunaran, se vistieran de cilicio y clamaran a Dios. Dice, hasta las bestias también. Pero también dice el rey
dice: el que robe, ya no robe más. Es decir, deje su mal camino, vuélvase, no esté haciendo el mal. Oiga, el rey interpretó correctamente las cosas, que si querían que Dios los perdonara, tenían que demostrarlo con un cambio de vida, con un abandono de lo que es pecado, de lo que ofende a Dios, para que de esa manera Dios tomara en serio que había un arrepentimiento y una conversión. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, una conversión, es cuando nosotros abandonamos la vida que llevamos para seguir una vida diferente en el Señor. Dice que ellos se arrepintieron y la Escritura nos dice: Dios detuvo el castigo. Dios detuvo el castigo. Jonás le dice: por eso no quería venir. Por eso, porque yo sabía, conocía muy bien a Dios, sabía que Dios es amor, sabía que Dios es misericordioso, que cuando el hombre cede, Dios también cede. Cuando el hombre se vuelve a Él, Dios se detiene del castigo. Oiga, hubo un avivamiento porque toda la ciudad de Nínive se convirtió. El día del Pentecostés, 3,000 personas escucharon a Pedro y se convirtieron. Cuando oyeron el mensaje, compungidos de sus corazones, le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 3,000 personas se convirtieron al oír el mensaje de Pedro. Por eso dijo Dios, por medio del profeta Joel: convertíos a mí de todo vuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios espera? Que nosotros nos convirtamos de todo corazón. Un avivamiento es un tiempo de humillación. Uno de los grandes estorbos en todo avivamiento es la falta de humildad ante Dios y ante nuestros hermanos. Desgraciadamente, para muchos es difícil decir: perdóname, sé que te ofendí. Para muchos es difícil reconocer que cometió una ofensa, que ofendió a su hermano, que lo lastimó. Cristo habla del fariseo y del publicano que habían ido al templo a orar. Fíjese bien, los dos, el fariseo y el publicano, fueron al templo con el mismo deseo, con la misma intención, con el mismo propósito. Fueron al templo para orar. Era el propósito que los llevó al templo. Pero dice que el fariseo, estando en pie, le daba gracias a Dios por todo lo bueno que él pensaba que era. Oiga, eso realmente no parece ser ninguna oración. Más bien era como decirle: Señor, quiero que te alegres porque yo soy muy bueno. Oiga, soy tan bueno que soy mejor que este publicano que está aquí. Oiga, el problema es que se comparó con el peor hombre que fue al templo. Se comparó con él. Lo cierto es que lo que él estaba demostrando era un tremendo orgullo. Él fue al templo a orar, pero a la mera hora se le olvidó a qué había ido. Porque en lugar de orar, le empezó a decir: te doy gracias, Señor, porque yo soy muy bueno. No me faltó que le dijera: no vas a hallar otro como yo, Señor. No vas a hallar otro mejor que yo. Por el publicano, allá lejos, retirado, dice que el postrado, golpeando su pecho, decía: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio a mí que soy pecador. Cristo terminó la parábola con estas palabras: cualquiera que se enaltece será humillado, que el que se humilla será enaltecido. Por eso dice la Escritura, dice el apóstol Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si queremos verdaderamente un avivamiento, tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor. En el capítulo 2 de Joel se exhorta la humillación de diferentes maneras. Por ejemplo, por medio de un llamado a la conversión. De un llamado a la conversión. De todo corazón. Dice: convertíos
de todo corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Esto nos habla de la clase de convicción y de la clase de conversión. Y luego nos sigue diciendo, rasgad el corazón. Era común que ellos ayunaran, que ellos clamaran a Dios y rasgaran sus vestidos. Pero el Señor le dice, no lo externo, lo interno, lo del corazón. Lo que quiero que rasgues es tu corazón. ¿De qué sirve que rasgues tu vestido si tu corazón está endurecido? Si tu corazón no se quebranta delante de Dios. Hermano, ante Dios hay que venir, pero con un corazón quebrantado. Nuestro corazón tiene que quebrantarse delante de Dios. Por eso le expresa de esa manera el profeta Joel. Y dice, convertíos, pero rasgando tu corazón. Rasga tu corazón delante del Señor. Proclamad ayuno. Santificad la reunión. Y luego sigue diciendo, juntando a los ancianos. Que se junten los ancianos. Los niños. Oiga, hoy les ha dado a veces a la iglesia por decir, nada más los adultos, nada más las damas, nada más los jóvenes. Oiga, yo no veo que el profeta haya hecho eso. El profeta dijo los ancianos, los niños, los bebés, los que maman. Y sigue diciendo el novio, la novia. Es decir, todos, toda la familia tiene que venir a buscar a Dios. Toda la familia tiene que humillarse delante de Dios. Toda la familia tiene que clamar a Dios. Oiga, juntar a los ancianos. Y finalmente cierra diciendo los sacerdotes, los ministros de Jehová, entre la entrada y el altar, y oren, claman a Dios fuertemente. En otras palabras, no haya uno solo que no clame a Dios. No haya uno solo que no esté en la reunión. No haya uno solo que lo busque con todo su corazón. Hermanos, hay que buscarlo a Dios, pero con todo el corazón. Por medio de la intercesión, de la oración, del ministerio. Hermanos, si algo entendemos, es que tenemos como ministros que interceder. Tengo que interceder por usted. Y créame que cuando le digo que estamos orando es porque lo estamos haciendo. Porque estamos clamando a Dios para que Dios sobre en su vida, para que Dios bendiga su hogar, bendiga su matrimonio, bendiga su familia, para que Dios bendiga la congregación, para que el Señor traiga un avivamiento. Para resumir, entonces, cuando se habla de avivamiento, se habla de tres cosas muy importantes en la vida del cristiano: reflexión, convicción, humillación. De no estar estas tres experiencias, no puede haber un avivamiento. Las tenemos nosotros. Las tenemos nosotros. No quieren esta hora venir aquí al altar y decirle, Señor, ayúdanos. Para que estas tres cosas comencemos a practicarlas, esperando en tu presencia que tú envíes un avivamiento. Señor, queremos un avivamiento. Anhelamos un avivamiento y estamos clamando a ti por un avivamiento. Yo le invito en esta hora para pasar aquí al altar y clamar a Dios con todo nuestro corazón en esta hora. Quiero, hermano, en esta hora venir aquí al altar y decirle, Señor, nos humillamos ante tu presencia.